pueblos de la Ciudad de México cuentan con una historia compleja, en que la urbe, capital del país, ha jugado un rol principal. A su vez, los pueblos que conservan importantes extensiones de bosque han jugado un rol importante para que esto sea así. Sus habitantes, en diversas coyunturas, han debido realizar alianzas o a veces confrontaciones o resistencias, interactuando con actores diversos. En ocasiones, instancias del Estado, gobiernos en turno, empresarios, en su momento hacendados, o personas interesadas en la búsqueda de suelo con fines de ocupación para vivienda. En esta ocasión observaremos el caso de San Nicolás Totolapan, cuyo ejido continúa una historia de larga data en torno a la defensa del monte, a su manejo, cuya historia comienza aquí. En medio del concreto, el bullicio y la vida acelerada de la Ciudad de México, una de las megalópolis más grandes del mundo, se localiza el complejo Las Cruces Ajusco-Chichinautzin, un pulmón que respira y lleva aire a más de 9 millones de personas. Un espacio no solo de conservación, sino un símbolo de resistencia y un legado vivo. De él forma parte Identidad y Vida, San Nicolás Totolapan. Muchos siglos atrás, antes del arribo de los europeos en el siglo XVI, nuestros ancestros cazadores y recolectores recorrían estos montes y los lagos de la ahora conocida como cuenca del Valle de México. Provenían de las planicies centrales, buscando un hogar entre las montañas en las que hoy se asientan diversos pueblos de la Ciudad de México. Cuando el volcán Xitle hizo erupción hace más de 2000 años, los habitantes de Cuicuilco y los de Copilco migraron hacia las alturas del Cerro de las Cruces y el Ajusco, formando nuevas comunidades de las que los arqueólogos han encontrado rastros de vida sedentaria. Después, en el tiempo del posclásico, nuestro pueblo fue parte del imperio de los tepanecas de Azcapotzalco y posteriormente del imperio mexica. Nuestras manos les proveían tributos, tanto en servicios como en materias primas. Por ejemplo, la madera de nuestros bosques. Así era la vida antes de la llegada de los españoles. Pero con su llegada, Totolapan enfrentó cambios profundos. La cabecera fue reubicada a una zona más elevada, cerca del vecino pueblo de Atlitic, y junto con otros pueblos afrontamos las dificultades que trajeron las congregaciones impuestas por los colonizadores. Con el tiempo, nos convertimos en un Tlaxicali, un barrio del Altepetl de Coyoacán. Sin embargo, nuestras tierras le fueron entregadas como retribución por sus servicios en una especie de encomienda al cacique conocido como Don Juan de Guzmán Iztolinque, que tomó posesión de ellas. Desde entonces, se atribuye a Don Juan la fundación de la hacienda de San Nicolás Mipulco, o también llamada Eslava, que mantuvo bajo su dominio a nuestros antepasados. Pero ellas y ellos lucharon por su territorio, ganando batallas legales en las cortes y demostrando que a pesar de la opresión, no dejaríamos de resistir. Esto generó en nosotros una conciencia de lucha por nuestros derechos territoriales y también se generaron los primeros títulos primordiales, hechos por escribanos, con el fin de defender nuestras tierras, aguas y bosques en las cortes durante los siglos siguientes, incluso en el siglo XIX, ya en la etapa del México independiente. Durante ese tiempo, la relación entre los caciques de la hacienda y nuestros antepasados fue ambigua, y en 1858 se realizó un acuerdo para que pudiéramos aprovechar leña muerta y otros productos del monte, aunque mediante un pago, por lo que las tensiones continuaron hasta que llegó la Revolución Mexicana. Cuando estalló, San Nicolás Totolapan se ubicaba a la causa zapatista
y junto con otros pueblos hicimos justicia contra los administradores de la hacienda en 1913. Fue también gracias a la Revolución que en años posteriores obtuvimos el ejido. En 1924, primero con el general Álvaro Obregón y luego con Lázaro Cárdenas en 1938, con lo cual obtuvimos tierras y recuperamos nuestro ancestral derecho al uso del monte. Hoy, seguimos protegiendo nuestro legado, nuestras montañas, nuestra historia y nuestra tierra nos recuerda cada día que San Nicolás Totolapan ha resistido siglos de cambio y seguiremos aquí contando nuestra historia a las generaciones que vienen. Y ya cuando llegan los españoles, ya en el siglo XVI, ¿cómo afecta la relación de los habitantes del ahora pueblo de San Nicolás Totolapan con el monte y en general con los recursos naturales? Pues bien, los colonizadores españoles pues juegan un papel preponderante en la creación de una nueva geografía, de una nueva forma de ver la vida por parte de los indígenas, ya que traen concepciones completamente diferentes a las que se tenían preconcebidas. En este caso, el lugar de la tierra, el lugar del monte, juega un papel importante en la vida de los pueblos del centro y sur de la Ciudad de México. El término Altépetl hace referencia a Aguacerro, que es una entidad no solamente geográfica ni tampoco proveedora de recursos, sino también es una entidad sagrada. Esta parte de Magdalena Contreras y específicamente los pueblos del sur poniente tienen una advocación directamente a dioses acuíferos, ya que tienen una ubicación geográfica muy específica donde hay lluvias, puede haber desecaciones también. Los españoles pues pasan a ser ellos los señores de la tierra y le dan porciones de esta administrándola a los indígenas. Entonces de esta manera pues San Nicolás se convierte en un pueblo que tiene ya una justicia de origen español y que va modificando la forma de vida de estos. Uno de los documentos más valiosos para entender la historia de San Nicolás son los títulos primordiales. ¿Cuál es su origen y cómo fueron utilizados? Pues bien, los títulos primordiales de San Nicolás Totolapan son un conjunto de documentos, porque tenemos por una parte el Códice Techaloyan de San Nicolás, que se supone que está datado en 1534, en el mes Etzacualistli del calendario indígena, que es aproximadamente junio y julio del calendario gregoriano, y que posteriormente pues ahí en ese documento pues se detalla completamente los parajes del mismo pueblo, los límites también y con quién colinda. Entonces creo que la utilización de los símbolos religiosos de igual manera forma parte de esta concepción indígena que se tenía sobre la tierra, ya que según esta concepción les daba legitimidad tener un santo. Entonces esa es la primera forma de identificar un pueblo, por un santo dándole legitimidad. Creo que es una parte de los títulos primordiales cargada de sincretismo muy, muy interesante. En la segunda parte tenemos una cédula real emitida a principios del 16, nos dice ahí firmada por Luis de Velasco, donde otorga 7,000 varas. Muchas gracias. Estos documentos contienen información clave sobre la relación del pueblo con su territorio y en este caso con el monte. ¿Qué datos se arrojan al respecto? Pues bien, como había comentado previamente, da información sobre parajes que aún existen, con nombres de calles. Ahí dice el paraje Las Retamas, donde hacían tablas, decían, recuerdo la oración que dice en el Códice Techaloyan de San Nicolás, y actualmente hay una calle que se llama Retama, ¿no? Entonces creo que el sistema de parajes es una forma en la cual pues tenían delimitaciones geográficas los pueblos con otros pueblos, los llamados parajes. De forma tradicional se cree que la parte del paraje de Totolapan actualmente, que es por la parte yendo hacia la Jusco, fue la cuna original del asentamiento tepaneca de Totolapan. Pero la creencia popular dice que donde está la ahora iglesia, se les aparecía el santo de San Nicolás a la gente que iba a trabajar al campo.
pues hay que recordar que también los títulos primordiales juegan un papel discursivo y retórico en los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no es creer lo que dicen los documentos, sino también conocer el contexto de que vivían los indígenas para pedir 7,000 varas, que era ilógico en esa época. O sea, hay que conocer también el contexto de los que hicieron los códices, también el contexto de qué pretensiones tenían. Es lo interesante que hace de los documentos, que de acuerdo a los testimonios de Pedro Villafranca no eran documentos baratos, que eran documentos donde tenían que poner dinero todos los pobladores, y con base a la elaboración de los documentos pues defendían tierras. En un 80% de probabilidades el Tribunal de Indios le daba la razón a los indígenas. O sea, a muy pocos indígenas se les despojó de sus tierras, hay que también comentar eso. En retrospectiva, ¿qué es lo que significarían los títulos primordiales viéndolo desde ahora, desde la actualidad, para San Nicolás? Pues los títulos primordiales son identidad, son tradición, son amor por la tierra, amor por el entorno, y de igual manera yo creo que no simplemente verlos también como una ambición por parte de alguien, sino también que ellos entendían su entorno natural, comprendían de igual manera fenómenos que no podemos ver con nuestros ojos actuales. Entonces creo que para mí significan solidaridad, significan esta manera conjunta de comunidad, de poder hacer las cosas como un ente entre todos, ¿no? Pero pues yo creo que son valores que se han ido perdiendo al paso del tiempo y que creo que es importante rescatar la importancia de estos documentos en el valor de que todos veían para todos. A mediados del siglo XX, este territorio al sur de la Ciudad de México cambió drásticamente. Lo que antes eran zonas rurales relativamente tranquilas, se vieron atrapadas por el avance de una ciudad que crecía sin detenerse, impulsada por la centralización política, económica e industrial. Recursos valiosos como el agua, la madera y la tierra se tornaron esenciales para la expansión debido a la demanda de fábricas diversas, a la creciente infraestructura y a una población que crecía exponencialmente. En ese contexto, miles de personas llegaban a la capital en búsqueda de una vida mejor, lo que aceleró la ocupación de tierras ejidales y comunales de los pueblos circundantes, obtenidas o reconocidas mediante la reforma agraria. Tierras que se volvieron indispensables para construir viviendas e infraestructura para mantener funcionando a la entonces creciente máquina citadina. Avanzando en el tiempo, ya para siglo XIX e inicios del siglo XX, el acceso a la tierra y el agua y otros recursos generó tensiones y alianzas en pueblos como San Nicolás Totolapan. En el caso de este pueblo, ¿con qué actores se enfrentaron o en su caso negociaron al respecto? Bueno, en realidad San Nicolás Totolapan tiene una gran historia, sobre todo en cuestiones no solamente de interacciones con otros pueblos, por ejemplo, con su vecino de la Magdalena Tlitic, y por ejemplo, Acopilco, que es del Estado de México, con San Bernabé Ocotepec, y así con otros. Pero en realidad con quienes tuvieron más interacciones y un poco de conflictos fueron con los de la Magdalena Tlitic. ¿Por qué? Porque ellos hacían uso del mismo monte en algunos casos. Y también hay que decirlo, el pueblo de San Nicolás Totolapan también tuvo conflictos con los dueños, en este caso los administradores de la hacienda de Eslava, de tal manera que hubo una conflictividad. En cambio, los pobladores siempre comentaron que eran sus tierras, que eran sus montes, pero que esta hacienda se había adueñado de de la tierra, el monte y las manantiales de una manera fraudulenta. Y si nosotros vemos la historia de estas colonias y la historia del pueblo, en efecto así fue. Y pues eso fue un conflicto que desde el siglo XVIII hasta fines del siglo XIX, y podría decir que hasta que fue
después de la revolución, hubo este tipo de conflictividad. ¿Encontraste algunas peculiaridades respecto de los derechos de propiedad del monte, cierto? Sí. ¿Cuáles son estas peculiaridades? Bueno, es una cuestión, como siempre, hay que dar un contexto amplio. ¿En qué sentido? En el siglo XIX vamos a encontrar que el país va a tener diferentes tipos de gobierno, pero a partir de 1856, con las leyes de desamortización, es cuando cambia el aspecto legislativo, legal de las tierras. Hay un cambio en la propiedad, porque si antes los pueblos tenían sus bienes de comunidad, a partir de ese momento van a desaparecer. ¿Por qué? Porque esta ley va en contra de las tierras, de las comunidades indígenas y obviamente de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran tierras que no estaban acorde al ideal liberal. ¿Cuál era el ideal liberal de la propiedad? Que tenía que ser una propiedad perfecta. La propiedad perfecta tiene que ser titulada y privada. Y en este caso, en los pueblos no existía ese tipo de propiedad. Existía el fundo legal, las tierras de repartimiento, el ejido. Entonces, era una manera en que los liberales querían romper con eso. Y eso fue una de las causas por las cuales los montes, si bien con la ley del 6 de junio de 1856, que es la de desamortización, no se toca el ejido, sí se tocan a las tierras de común repartimiento, en las cuales esas se pueden fraccionar y vender. Y el ejido en la cual estaban los montes y las aguas, esa no se podía tocar. Es durante el Porfiriato, cuando se da una ley del 15 de mayo de 1890, en el cual ya se menciona que se tienen que fraccionar los ejidos. Esto que motivó a que los pobladores, no solamente del pueblo de San Nicolás Totolapan, sino de otros pueblos como La Magdalena, como San Bernabé Ocotepec, Santa Rosa Xochiac, que eran dueños de montes, o sea, se pusieran en alerta. ¿Por qué en alerta? Porque ellos mismos decían que si su subsistencia, que era el monte, entonces iban a volver muchísimo más pobres. ¿Esto qué dio paso? Eso dio paso a reglamentar, y no solamente desde el Porfiriato, sino desde 1865 se reglamentó el uso de los montes, en el cual los pobladores podían hacer uso de la leña, pero siempre con el consentimiento, en este caso, del ayuntamiento. Es un proceso muy largo, muy denso, que es necesario explicar de una manera muy, muy amplia. Ya llegando a la revolución, ¿cómo observas la participación de San Nicolás en este movimiento? Bueno, San Nicolás tuvo una participación realmente extraordinaria durante este episodio revolucionario. En realidad fue porque ellos, aparte de los conflictos que tenían entre pueblos, entre las fábricas y en ocasiones de sus mismas autoridades, entonces esa fue una causa de inconformidad de los propios pobladores. Y cuando supieron de la noticia que las fuerzas zapatistas estaban entrando por el lado sur del entonces Distrito Federal, muchos convinieron unirse a las fuerzas zapatistas, porque sabían que estaban luchando por un ideal que dijo Zapata: la tierra y la libertad. La tierra es de quien la trabaja. Y ellos, como pobladores, realmente su ideal era seguir trabajando, haciendo uso de sus recursos naturales, que siempre habían hecho uso, como no solamente el monte, sino el agua, el agua es una cuestión muy importante, porque como ellos decían,
Si no hay árboles, si no hay bosques, no llueve. Hay un libro de Gerardo, del cual que se llama Raíz y Razón de Totolapan, en el cual da una extraordinaria descripción y narración de cómo los pobladores participaron, los pobladores de San Nicolás participaron en esta lucha zapatista. Es un libro realmente recomendable para poder ver la visión de los habitantes, de ver cómo los habitantes actuaron en esta causa revolucionaria. ¿Cómo recuerdan a su pueblo cuando eran niños? Bueno, pues yo lo recuerdo, muchísimos espacios, la gente muy identificada, una familia con la otra. Éramos gente, en esos tiempos yo recuerdo, la mayoría de los vecinos tenían animales como ganado, que era borregos, chivos, vacas. Todo el mundo tenía su ganado. Había, vuelvo a reiterar, mucho espacio entre familias y la otra familia. Las calles, algunas no tenían pavimento, algunas, la mayoría tenían empedrados. Todavía hay algunas calles que tienen empedrados, tienen adoquín. Un pueblo muy tranquilo, con muchísimos recursos, como era agua, muchísimos recursos. Todas las casas tenían parte de riego, tenían huertos, no sé, muy autosuficientes en cuestiones de la alimentación por los huertos, los animales y todo lo que ellos tenían. Yo en mi caso recuerdo que desde temprana edad pues salíamos a caminar al pueblo. Bueno, hacíamos nuestros quehaceres temprano a la edad de 6 años. Empezar a ordeñar vacas, echar de comer, subir a la escuela. Todos los caminos eran de prácticamente terracería. Actualmente tengo 63 años y era llegar a la escuela, les soy honesto. Entonces sí era el recuerdo del pueblo, toda la gente, la pulquería, la gente que andaba caminando, pero era muy padre, vacas, caballos, borregos, chivos. De todo eso había en el pueblo, era un pueblo muy bonito. Desgraciadamente la gente misma del pueblo fue vendiendo, llegaron gente, residencias, pero en sí el pueblo era muy bonito. Lo puedo decir con mucho orgullo, la oportunidad, tuve el privilegio de cuidar vacas, de saber ordeñar, de tener puercos en los traspatios ahí de la casa. Y todo eso me da mucho orgullo. Desgraciadamente ahora ya la gente ya no sabe todo de dónde provienen en ocasiones hasta los productos más básicos que llevamos a la mesa. Pero yo lo recuerdo así, muchísima agua, reitero. Teníamos un tanque que nos abastecía una parte, el 30% del agua que nos surtía de los dinamos, llegaba a un tanque que tenemos ahora allí, un lienzo charro, y de ahí se esparcía todo por sistema de riegos por gravedad a cada casa en el pueblo. Esos son mis recuerdos. Recuerdo con mucha nostalgia esos tiempos que desgraciadamente pues ya no vuelven, porque pues la mancha urbana nos ha absorbido totalmente. Se ha lotificado muchísimo los terrenos ahí en el pueblo de San Nicolás. Todavía vemos gente a caballo, todavía practicamos la agricultura. Ante los altos costos de vida en la ciudad, un amplio sector conformado tanto por habitantes de la ciudad como por recién llegados de otras partes del país, optaron por ocupar terrenos de manera no legal, buscando su posterior regularización. Estas invasiones se convirtieron en una alternativa muy común para quienes deseaban obtener un espacio para vivir. Algunas investigaciones indican que entre 1960 y 1980, este fenómeno fue la principal vía para el acceso a la vivienda, llegando incluso a superar sustancialmente en número a los habitantes originarios de muchas zonas. En San Nicolás Totolapan, el proceso de urbanización se incrementó de manera importante a partir de 1962, con la creación de la Colonia Urbana Ejidal, hoy conocida como el Pedregal de San Nicolás. Al mismo tiempo, la construcción o ampliación de grandes obras viales como el Periférico Sur, la creación de Ciudad Universitaria en 1950, la infraestructura para eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial de 1970, impulsaron la extensión de la ciudad hacia el sur.
Estas construcciones atrajeron el interés de nuevos habitantes y desarrolladores, transformando para siempre el paisaje local. Yo lo recuerdo que, pues obviamente uno de niño, yo veía mucha preocupación por parte de mis papás o de mis tíos o gente ya adulta, que era una preocupación muy marcada porque veían ellos que pues era una anarquía totalmente, de que llegaban, se asentaban, nadie les decía nada, no había acciones reales. Yo recuerdo mucho que se solidarizaban algunos pueblos como San Andrés Totoltepec, Santo Tomás Ajusco, algunos pueblos se unificaban para hacer desalojos, que era un peligro porque, vuelvo a reiterar, ahí llegó a perder la vida algunas personas. Entonces, pues todo llevaba un riesgo que se corría el riesgo y en la mayoría de los casos sí se lograba hacer la contención necesaria, pero volvían a reincidir y hasta la fecha siguen los asentamientos irregulares. Mira, en el pueblo definitivamente a partir de los 70 empezó a haber muchos fraccionamientos, empezó a haber la venta de terrenos para los fraccionamientos. Eso creo que se empezara a poner cinta asfáltica, creo que entraran todos los servicios en teléfono, luz, porque teníamos, pero prácticamente ahí medio colgados. Eso fue los cambios que empezó a haber. Ya entró, se hizo la calle de Soledad, porque todos entramos por la calle del Molinito, que era la única calle. Soledad, se abrió otro panteón. Esos fueron los cambios que fueron. Y en las partes, les comentaba Juan de los Pedregales, fue creciendo la mancha urbana, fue como humedad, se fue agarrando, hasta ensanchando, y desgraciadamente esos fueron los cambios que fuimos notando, de que entró la luz, iba entrando otras cosas, entró el transporte, ya empezaron a subir taxis, llegó el teléfono. Esos cambios sí entendemos son para bien, son buenos, pero a veces si no lo sabemos pues conducir como deben de ser, en los asentamientos irregulares, pues para ellos es medicina, ¿no? O sea, les ayuda en todo, y a nosotros es el contrario, ¿no? Ya, porque nos están invadiendo día a día. En 1978, los ejidatarios de San Nicolás Totolapan mencionaron que la construcción de obras viales atraía a cientos de invasores de predios contiguos, quienes no cumplían con requisitos de ningún tipo para ocupar esas tierras, y una de sus consecuencias era el crecimiento no ordenado de la ciudad. En este documento se encuentra el relato de un representante ejidal. Queremos hacer notar que desde el año de 1972 se empezaron trabajos en terrenos ejidales de nuestro pueblo para la construcción del eje vial que hoy se invoca. Estamos conscientes de la necesidad que hay de su construcción. Sabemos y comprendemos que la ciudad necesita vías de acceso y desfogue rápidas y expeditas, pero queremos hacer notar que los trabajos antes mencionados que se llevaron a cabo dieron como único resultado una desenfrenada invasión de terrenos ejidales, misma que hasta la fecha no se ha podido detener ni controlar. Durante aquellos años, titulares y noticias de la prensa describían una realidad de invasiones y ocupaciones en distintas partes de la ciudad, incluyendo este territorio o parajes vecinos. Predios que, en estricto sentido, no debían venderse ni enajenarse, fueron frecuentemente invadidos para establecer asentamientos irregulares, o a veces vendidos por algunos ejidatarios o sus familiares, lo cual era comúnmente tolerado e incluso fomentado por algunas autoridades, servidores públicos o agentes vinculados al partido en el poder. Así, se realizaron algunas investigaciones con el fin de observar y comprender las complejas razones y consecuencias de tales procesos. Si mal no recuerdo, la investigación la inicié en el año de 1982. Fueron unos pequeños esbozos. En la universidad teníamos una materia que se llamaba Taller de Investigación Sociológica. Y en el taller de investigación sociológica es cuando nos plantearon, hay que definir el tema, qué es lo que te interesa investigar. Y empecé por el tema de lo urbano, de cómo iba creciendo la mancha urbana en las delegaciones, en ese entonces delegaciones políticas de Coyoacán y de Magdalena Contreras. Esto fue en el año, fines del 81. En el año de 1982 fue cuando ya tuve que precisar el lugar, fundamentalmente,
fue cuando decidí ya el ejido de San Nicolás Totolapan. Cuando yo vine las primeras veces aquí al pueblo en 1981, la verdad es de que en los alrededores, los pocos alrededores que yo pude visitar, no se veía tanto, pero si uno ya iba a los montes, que era el río La Magdalena, por ahí colindaban estos montes, y cuando nos íbamos más para acá, para el oriente de la ciudad, por rumbo a la Jusco, ya se veían algunas zonas que se estaban ya invadiendo. Y yo les preguntaba a los ejidatarios. Yo tuve entrevistas con ejidatarios y comuneros. La verdad desconozco si todavía estén activos los comuneros, pero eran las personas que defendían mucho los montes. Pero sí yo veía, al platicar con los hijos de los ejidatarios, la verdad no le veía un buen futuro. Yo dije, esto va a terminar mal, porque empezaba ya a poblarse la zona que dividieron para hacer la colonia. Ellos decían, necesitamos dejarle un patrimonio a nuestros hijos, pero no pensaban en términos de la tierra, porque los hijos ya no querían. Los hijos decían, no, yo quiero mi terreno, pero no aquí en el pueblo. Quiero crecer, ellos decían, socialmente. Entonces dividió y pusieron la zona urbana ejidal, que es actualmente el Pedregal de San Nicolás Totolapan. Y esto fue lo que ya empezó a atraer a más personas, no solamente del centro de la Ciudad de México, sino de los alrededores del Distrito Federal en ese entonces. Entonces sí hubo casos de los colonos que vivían ahí en Pedregal de San Nicolás Totolapan, pero que trabajaban las parcelas. Y ahí ellos producían, de lo poco que recuerdo, un poco de cebada, haba, frijol y maíz. Pero no les alcanzaba, entonces tuvieron que buscar un trabajo en la ciudad, en el centro de la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal, y empezaron a abandonar algunos colonos ya las parcelas. Ese abandono fue lo que originó la invasión de estas tierras ejidales, y fue de esa manera que fue cuando yo ya dije, el ejido va a desaparecer, ¿sí? En ese entonces creo que eran 4 los ejidos que todavía perduraban, y yo no veía un futuro prometedor si es que los ejidatarios no se organizaban junto con los hijos, porque eso era importante. Con el paso del tiempo, el paisaje del ejido de Totolapan fue cambiando. De sus 2.704 hectáreas originales, unas 500 fueron ocupadas gradualmente, especialmente en la porción norte, cercana a la mancha urbana, donde nacieron nuevas colonias y asentamientos. En 1988, una inspección de la Secretaría de la Reforma Agraria describía cómo uno de estos asentamientos, en el paraje Ixtlahualtongo, ocupaba solamente las laderas de los cerros. Los pobladores habían trabajado la tierra en terrazas para sembrar maíz y construir sus casas en medio de ese pequeño valle, adaptándose así al terreno. En marzo de 1995, un inspector de la Dirección de Suelo Urbano de la Sedesol reportó que más de 70 hectáreas de suelo ejidal habían sido ocupadas de manera irregular, abarcando varios polígonos de terreno. El polígono 1, con una superficie de 46 hectáreas, está ocupado por vivienda popular, ubicadas en forma homogénea, con una densidad de 25 viviendas por hectárea, en lotes de 250 metros cuadrados promedio, con una antigüedad de 10 años. El tipo de construcción es permanente. La zona en que se ubica el predio cuenta con el siguiente equipamiento: jardín de niños, escuela primaria, secundaria, mercado, parque público, etc. El asentamiento está dotado con servicio de energía eléctrica. Las redes de agua potable y drenaje se encuentran en proceso de construcción. Actualmente el agua se recibe por hidrantes y por pipas, almacenándose en depósito a cielo abierto, tambos. A medida que este tipo de asentamiento incrementaba en el ejido de Totolapan, era probable que avanzaran hacia otras superficies, incluyendo el monte, un entorno de gran valor para la comunidad desde el siglo XVI. En el contexto ejidal, la explotación del monte y la madera fue clave tanto para la industria como para el sustento de la población. Por lo menos entre 1947 y la década de 1980,
la fábrica de papel Loreto y Peñapobre aprovechó esos bosques pagando el derecho respectivo al ejido. Sin embargo, una veda federal limitó el aprovechamiento a solo árboles plagados y a leña muerta, para proteger el ecosistema, aunque esto se tradujo en menores ganancias para el pueblo. Finalmente, en 1987, y tras diversas protestas por las implicaciones ambientales, la actividad de la fábrica cesó. No obstante, mientras eso sucedía, los recursos disminuían y los asentamientos continuaban amenazando con reducir la extensión del monte. Yo recuerdo el bosque muy frondoso, muy sano, y nosotros estuvimos trabajando. Yo de niño, a la edad de 7 años, estuve trabajando en la marca, le llamaban en el pueblo, así le decían la marca, y trabajábamos para la fábrica Loreto y Peñapobre, que era la fábrica que producía papel en ese tiempo. Y nosotros, nuestros bosques nos marcaban con un número. Yo participaba en esos trabajos con un tío, un hermano de mi mamá, que él me enseñaba a cargar los animales, cómo se cargaba una sémila, un macho, un caballo, y todo ese producto lo llevábamos a un astillero. Y ahí nos medían la madera, tenía la raja que le llamábamos, era una raja, no recuerdo el tamaño, pero sí era una raja muy grande. Y un trabajo muy, muy arduo, muy fuerte, y trabajábamos en el bosque, dándole ese trabajo a la fábrica de Loreto y Peñapobre. Lo que yo recuerdo es que también tenemos una veda forestal que nos ha impedido que estemos aprovechando los recursos maderables, y en su momento nosotros tenemos que también hacer acciones porque tenemos las plagas. En Totolapan, el desarrollo económico y el crecimiento industrial de la Ciudad de México chocaban con la necesidad de preservar el ambiente, el territorio y la identidad local. En medio de esta compleja realidad, la comunidad se defendía no solo por vías legales, sino también en ocasiones con acciones directas, resistiendo las invasiones que amenazaban sus parajes. Mira, yo recuerdo que tocaban las campanas del pueblo. Y yo decía, pues alguien se murió. No, es que están tocando. ¿Y ahora por qué? Es que están invadiendo. Entonces toda la gente se reunía con torno ahí en toda la iglesia. Y vamos, es que están invadiendo. Y ahí iba la gente, nosotros éramos chiquillos. En la parte del Pedregal, que es Pedregal San Nicolás, primera sección. Y ahí llegaba todo el mundo iba para contener el asentamiento. Desgraciadamente, pues no. Llegaban paracaidistas, estás hablando grupos de 100, 200 gentes, que llegaban liderazgas por algún político que los traía con promesas, y ahí los traía y se metían. Pero sí, eso es lo que yo recuerdo. En la parte de bosques, donde hubo un muerto igual, bueno, ya estaba yo un poco más grande de edad, pero igual se tocaban las campanas del pueblo y todo el mundo se reunía para ver qué estaba pasando, qué hubo, qué novedad. Normalmente era cuando había difunto, ¿no? Pero sonaban y a correr todo el mundo, a subir a ver mi papá, mi abuelo y todo, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues que están invadiendo, pues órale, todo el mundo ahí con machete, con palos, y los que tenían su escopeta o pistola y iban. Pero la mayoría de la gente así era, así lo recuerdo de pequeño. Como consecuencia de estas disputas había lesionados e incluso personas que perdían la vida. El 2 de octubre de 1981, un enfrentamiento en el kilómetro 35 del ferrocarril a Cuernavaca dejó herido a un ejidatario, quien falleció 3 días después. La comunidad, dolida pero determinada, expresó: "Tu muerte no ha sido en vano. Esos terrenos se destinarán a un fin colectivo, para el beneficio de muchos ejidatarios pobres como tú". A finales de la década de los 70s e inicios de los 80s, la prensa reportaba situaciones tensas con invasores que llegaban a parajes del ejido de Totolapan, particularmente, por ejemplo, uno que reportó sobre una situación cerca de la torre de la RTC en el kilómetro 35-36 de la vía del ferrocarril Ciudad de México-Cuernavaca. ¿Cómo lo recuerda usted y qué significó eso para el pueblo? Fíjate que estaba,
joven, yo muy chico todavía en estas fechas, pero sí nos enteramos, porque yo era en ese entonces hijo de ejidatario, y nos enterábamos de que había un problema de invasión. Sí, ahí por el kilómetro 35 del tren que va para Cuernavaca, y del canal 22, que en ese entonces era canal 22. Y entonces sí, me recuerdo que el ejido y el pueblo se movilizaron para tratar de desalojar toda esta gente. Lamentablemente no fue posible, en virtud de que pues, hubo hasta un asesinato, una muerte de un compañero, un compañero del pueblo, y entonces pues, se paró toda esa situación. Y ahí poco a poco pues, ha ido creciendo, ¿no? Después se acuerda en parte de los ejidatarios que en la parte que ahora se conoce como la colonia Pedregal de San Nicolás II, es San Nicolás II, que se repartieron entre los ejidatarios y los hijos de ejidatario. Y se consolidó esa colonia, aunque no estaban muy de acuerdo todos los ejidatarios, pero se dio. Existía un riesgo permanente de que actores externos se apoderaran de otros parajes, incluyendo al monte, o esto podía ser mediante otra modalidad, pues la reforma agraria de 1992 ya permitía la venta de tierras ejidales, incluso su totalidad. Así, ante amenazas de ocupación del paraje Las Cebadas, en las inmediaciones del Monte Ejidal, a inicios de la década de 1990, los ejidatarios consensuaron la necesidad de instaurar un proyecto local en el que, en vez de la confrontación directa o legal, pudieran ofrecer servicios de turismo y recreación, lo cual también permitiría la conservación de la naturaleza, generar empleos y beneficios diversos. Mira, teníamos una presión muy fuerte porque nos querían invadir gran parte de la superficie del ejido. Más o menos eran aproximadamente 2,000 familias que estaban insistentes en meterse al ejido, querían tomar posesión, y empezaban en el paraje que se llamaba Las Cebadas, que está parte de abajo del parque. Y entonces, pues, nosotros preocupados, nosotros hicimos varias veces la demanda ante las autoridades, tanto delegacionales como del Departamento del Distrito Federal, como en el gobierno federal, pues para que no permitieran ese asentamiento, ¿no? Esa invasión. Y constantemente, pues con ellos, tanto con la delegación de Tlalpan como la delegación de la Magdalena Contreras, nos coordinábamos para hacer no había casas como tal, o chozas, una que otra, pero se quitaban todas las bardas se demolían y se llevaban la piedra para las delegaciones. ¿Verdad? Y entonces de ahí empezábamos y era una lucha tremenda que se tenía para tratar de conservar esa superficie. Entonces surgió la idea de que teníamos que tomar posesión de esa situación. ¿Pero cómo? Afortunadamente, pues, tuvimos la idea de crear un parque ecológico, que eso era lo que teníamos que nos iba a hacer para tomar posesión de toda esta superficie de terreno. Entonces, se da la situación de que conozco a la gente del Fondo Mexicano para la Conservación y con unas gentes de la Secretaría de la Reforma Agraria. Cuando se dio el apoyo del Fondo Mexicano, lo sometimos a consideración de la Asamblea. Y en la Asamblea pues, fue aprobado. Y de ahí se nombró a un grupo de ejidatarios y no ejidatarios que quisieron participar. Y pasaron más de 800 horas de capacitación que tuvieron. Y entonces fue
constante, diario era la capacitación. Y fue en 1998 cuando, bueno, vimos que ya estábamos capacitados para esto. Y el 2 de mayo de 1998 fue cuando abrimos el parque al público. Porque realmente el parque, lo he dicho, se crea por una necesidad. La necesidad de seguir conservando todos estos recursos naturales. Porque uno de los objetivos principales no tan solo era de la conservación de los recursos naturales, sino crear las fuentes de empleo para que los ejidatarios, los hijos de ejidatarios, tuvieran empleo y no anduvieran vendiendo sus tierras. Que sí hay algunos que se siguen vendiendo, pero poco a poco se ha disminuido y se ha detenido. Nos ha costado trabajo, pero se ha detenido. Como venía creciendo, la verdad es que ahora hemos hecho evaluaciones donde decimos, no, sí se ha detenido. En la década de 1990, San Nicolás se enfrentaba a una clara pérdida de suelo ejidal, debido a invasiones y en menor medida a la venta informal de terrenos por parte de ejidatarios y sus familias, en zonas urbanas o pedregosas no aptas para la agricultura. La creación del parque en 1998 surgió como una estrategia creativa para frenar esta problemática. Esta etapa coincidió con un cambio político significativo. En 1997, tras casi 70 años sin elecciones locales, en el entonces Distrito Federal se eligió por primera vez a su jefe de gobierno, resultando ganador un candidato de izquierda. Posteriormente, en el año 2000, la hegemonía del PRI también terminó a nivel nacional, marcando una nueva relación entre el ejido y diversas instancias de gobierno. El establecimiento del Parque Ejidal de San Nicolás Totolapan, que es administrado y manejado por la misma comunidad, fungió como una solución a la presión urbana de décadas previas. Don Julián fue el segundo presidente ejidal a partir de que se instauró el parque, ¿verdad? Exactamente. A un mes. ¿A un mes? A un mes. ¿Y qué tal? ¿Fue bonito, a la vez difícil? Pues es muy bonito, porque a la gente que le gusta trabajar y quiere ver el porvenir de nuestro pueblo, ejido o comunidad, es muy bonito. Le voy a contar que el hecho de haber hecho este parque, ¿sí?, tuvo una finalidad muy buena. ¿Por qué lo hicimos? Porque en las pláticas del ejido, de los ejidatarios, somos 334 ejidatarios más 2 campos deportivos. Se llegó el acuerdo de tratar de frenar la mancha urbana. Pero para eso tuvimos que escoger el kilómetro 11.5 de la Picacho a Jusco, que es hasta donde ya tenemos la invasión, y que eso ha sido un problema de raíz, un cáncer que no se ha podido atacar. Entonces dijimos, si no hacemos un proyecto sustentable para todos los ejidatarios, vamos a perder todo este monte. Y ustedes saben la importancia que es el bosque para la ciudad, para todos, ¿no? Bueno, entonces hicimos eso. Pero en aquel entonces el que abre, ya al llegar al acuerdo con la asamblea, ¿verdad? Que es lo más difícil, señores, lo más difícil. En eso yo entro el 2 de agosto de 1998, ¿sí? Y el parque se inaugura el 2 de mayo de 1998. Hace unos meses que yo entré. Bueno, entonces mi tarea pues era lógico. Dije, bueno, aquí me sentaron para hacer justicia y la voy a hacer, se quiera o no se quiera. Entonces empecé a visitar a las comunidades, a los gobiernos federales, locales y a los que no gubernamentales, pero ya con una constitución, como le explicaba ya el señor, para pedir hay que identificarse y decir, a ver, ¿para qué lo quieres? Y era para eso, para el inicio del proyecto sustentable, que la finalidad era para tener algo nosotros tipo una empresa. Era un sueño y que ahora es realidad, señores. Se los cuento porque si alguien va a ver este documental, es muy bueno que se pongan de acuerdo y que hagan lo que tienen que hacer, porque sí se hace. Empecé con la administración del
del estacionamiento, la entrada del parque. Se llevó a cabo todas las construcciones, el estacionamiento y todo. Quiero decirles, señores, que no teníamos con qué llegar al parque. No teníamos un vehículo. Definitivamente empezamos con 0 centavos. Le damos gracias a las instituciones que me apoyaron, que una que nos apoyó, pero de verdad fue el de la conservación para la, ¿cómo se llama? Ay, ahorita. ¿Del medio ambiente? No, el que me dio para una primera camioneta. Fondo Mexicano para la conservación de la naturaleza. Y le estamos tan agradecidos. Porque en esa camionetita, en esa camionetita subíamos a la gente para empezar a hacer los trabajos, ¿sí? Bueno, como inicio me toca hacer todo lo del estacionamiento, la casa del parque, que es todo lo que ven en la entrada, ¿sí? Y luego subiendo me toca hacer el venadario, el de los venados de la UMA, y luego de ahí los pecaríes, luego de ahí las brechas para el ciclismo de montaña, para los caminantes, para las mascotas, etcétera, etcétera. La zona de campamento, la granja trutícola de trucha, ¿sí? El aviario, ¿qué otra cosa se me viene a la mente? Bueno, en fin, todos los proyectos están ahí, se pusieron. Que la finalidad era también darle trabajo a todos los ejidatarios, y a los que no eran ejidatarios también les dimos mucho trabajo, o sea, a la comunidad de aquí del pueblo, ¿sí? Los que querían trabajar, adelante, y ahora pues sí hay bastantes empleos, ¿no? Usted, doña Amelia, ¿cómo recuerda de aquella época cuando empezaba don Julián, empezaba el parque, y este proyecto empezaba a despegar? ¿Cómo lo vivió usted? Mire, en ese tiempo yo daba clases aquí, yo era la maestra de las manualidades aquí en San Nicolás, y tenía yo todo el grupo que daba yo clases y todas tenían sus cosas y no teníamos dónde venderlas. Entonces le digo a mi esposo, le dije, ¿no podrás que nos hagas allá que va tanta gente, unas palapas chiquitas para vender? Julio pidió permiso y un compañero le dio un pedazo de terreno para hacer las palapas. Y nos hizo las palapas y nos fuimos a vender. Pero los ciclistas llegaban y decían, todo esto está muy bonito, pero aquí necesitaríamos mejor como un jugo de naranja o unas quesadillas. Inmediatamente cambiamos las manualidades, lo que teníamos, por ir a vender quesadillas, tostadas, jugo de naranja y todo eso. Después ya empezamos con las tostadas porque era más fácil, porque no teníamos todo lo demás. Después ya fuimos me fue comprando todo, ya teníamos, entonces ya teníamos para vender, ya empezamos a hacer las quesadillas, los jugos de naranja y todo lo demás, caldo de hongos y todo eso. Y eso fue lo que funcionó, y allá me quedé yo con él y duramos allá 20 años. La tierra y el monte son más que recursos. Sostienen la vida, la economía, el hogar y, sobre todo, la identidad de las y los habitantes de San Nicolás Totolapan. Para ellos, la tierra y el monte representan todo esto, y por esto se lucha. Pero además, hay un valor ecosistémico en su bosque, que en plena crisis climática es un impulso vital que motiva a preservar este ecosistema que no solo beneficia al pueblo, sino a toda la Ciudad de México. ¿Por qué es importante preservar el área forestal y natural en que se encuentra el parque? Bueno, en realidad el parque justo se ubica al interior de la Sierra de las Cruces, que pertenece a su vez al eje neovolcánico transmexicano. Esta es una provincia fisiográfica que, atraviesa nuestro país. Justo, dado que atraviesa el país, podemos encontrar, confluyen elementos, se llaman neárticos, que corresponden a elementos del hemisferio norte, y neotropicales, que corresponden a justo la zona de trópicos. Entre esos podemos observar aquí tanto elementos fríos como son coníferas, y elementos tropicales como son desde palmas hasta flora netamente tropical, como, no sé, el Arbutus jalapensis, ¿no? Además, podemos encontrar diferentes tipos de vegetación que se ubican aquí, dado la fisiografía justo del lugar. A partir de aquí y hasta los
3.760, que es la parte más alta del parque, vamos a encontrar un clima frío o semifrío, y en la parte baja, de aquí hasta los 2.800 metros, vamos a encontrar un clima templado que es muy semejante al que encontramos en la Ciudad de México. Asimismo, con esta misma división vamos a encontrar una mayor cantidad de lluvia. Bueno, aquí las lluvias ocurren en verano. Entonces, en las partes más altas se precipitan alrededor de 1.500 milímetros al año, y en las partes inferiores 1.000 milímetros al año. Esto permite que, bueno, esta región de la Sierra de las Cruces sea de las más importantes para la recarga de mantos acuíferos de la Ciudad de México. Conservar estos bosques va a promover que esa infiltración sea efectiva, porque si no, la mayor cantidad de esa precipitación puede escurrirse, y es cuando ocurren diferentes problemáticas en la Ciudad de México y, bueno, en la parte baja de la alcaldía Magdalena Contreras, y puede ser incluso en Tlalpan, ¿no? Entonces aquí, solo estando en este sitio, podemos encontrar de tipos de vegetación. Aquí podemos observar el bosque de oyamel o de Abies religiosa, donde vamos a encontrar el elemento más importante es el oyamel, que son árboles realmente majestuosos que corresponden a tipos árticos, y, bueno, al final tienen densidades de la madera bastante bajas, pero definitivamente son de los bosques que más pueden infiltrar agua. Aquí en primer plano, de este lado, podemos observar el bosque de Pinus, que es en donde al menos se han observado alrededor de 10 especies. Puede ir desde Pinus pátula, Pinus pseudostrobus, Pinus harveyi, Pinus ayacahuite y otras que han sido introducidas por reforestaciones. Y, bueno, ahí al fondo, en segundo plano, podemos observar el zacatonal de alta montaña, donde, si ven, está delimitado por el bosque de Pinus harveyi, que es el límite de la vegetación arbórea en la Ciudad de México. Estos diversidad en comunidades forestales permite que haya diferentes especies animales, diferentes especies vegetales, pero que al mismo tiempo tengan interconexión entre ellas, y dependiendo el tipo de vegetación vamos a encontrar diferente infiltración, diferentes polinizadores y diferente captura de carbono. Todo ello abrazado de la biodiversidad arbórea que hay en este lugar. Bueno, además de la parte hidrológica, que pues aquí al menos atraviesa dos ríos vivos, el río Magdalena y el río Eslava, que forman parte también de la recarga de mantos acuíferos de la Ciudad de México. Además, en este lugar tenemos algo que se llama precipitación por parte de neblina, que también permite algo de esta infiltración y de esta recarga. Y, bueno, toda la sierra está en su mayoría cubierta por suelos de tipo andosoles, que son de origen volcánico. Estos suelos son muy ricos en carbono, pero además algo importante es que son, digamos, suaves, ¿no? Esto quiere decir que si no se tiene la vegetación por encima de ellos o soportando este tipo de suelo, es muy fácil que se erosione. Entonces, lo más importante en esta región es conservar los árboles en buen estado. El Parque Ejidal de San Nicolás Totolapan, nacido de las necesidades de su comunidad, es hoy un espacio de resistencia y lucha, lleno de vida, que ofrece beneficios ecosistémicos y de regulación ambiental, además de ser un lugar de recreación que forma parte esencial de la cultura, la expresión y la valoración de la vida. ¿Te sientes orgulloso de tu pueblo y de tu ejido? Me siento muy orgulloso. Aquí crecí como niño, anduve caminando con mi abuelo y hoy tengo la dicha de ser administrador de este hermoso lugar y servirle a mi comunidad. Pues el parque y el ejido se ha dado a la lucha y a la tarea de la conservación. Soy muy reiterativo en este término porque es lo que nos ha dado la pauta en un sector económico, social, cultural y ecológico. Pues mi experiencia ha sido grata, bonita, de mucho aprendizaje y sobre todo
de mucho cuidado sobre el medio ambiente de este hermoso lugar que comprenden 2,000 hectáreas, en el cual somos un parque que ofrecemos turismo de naturaleza, en el cual nos enfocamos a la conservación, preservación y restauración de los recursos naturales con los que contamos. Somos un gran pulmón para la Ciudad de México, para el país y también para el mundo. Somos una reserva ecológica comunitaria en la cual también proveemos a la ciudad pues de aire, de alimentos, de agua y lo más importante, una buena calidad de vida que tenemos los que trabajamos aquí en el Parque San Nicolás Totolapan. Somos un parque consolidado con 26 años de experiencia en el cual le ofrecemos al turismo nacional e internacional, local, una experiencia en senderismo de montaña, ciclismo de montaña, como lo es el downhill, el enduro, cross country. También tenemos un área para descanso, que son cabañas familiares, un área de campismo, contamos con 2 medios de transporte, estamos en uno de los 6 miradores, este es el mirador del Aguajito, para que lo conozcan, nos visiten. ¿Hay participación de jóvenes? Así como, bueno, por una parte de jóvenes y por otra parte gente del ejido y del pueblo. ¿Y cómo participan? Sí hay participación, nosotros somos muy respetuosos de nuestros ancestros, de nuestros adultos mayores, bisabuelos, abuelos, padres e hijos. Yo en lo personal puedo decir que es la fórmula ganadora que tiene San Nicolás Totolapan, es lo que nos da orden, conocimiento, pero también nos da una visión de la modernidad que ha alcanzado este parque. A partir de la experiencia que has tenido en el ejido, ¿qué mensaje podrías mandar a los jóvenes, en este caso de los pueblos de la Ciudad de México, así como en general de la ciudad y del país? Pues yo como administrador y como joven puedo decirles que hay otra forma de laborar, de vivir, se vive bien, es un trabajo excepcional, maravilloso, el cual hacemos los 365 días del año, llueva, truene, haya sol, no haya sol, siempre estamos aquí para servirle a la gente, para servirle a la comunidad, pero lo más importante es servirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también nosotros existimos gracias a este hermoso lugar, a lo que nos proporciona nuestro ecosistema. Por decirlo ahorita, pues estamos en tiempos de hongos silvestres, siempre nos provee de alimento. Y algo fundamental, pues es de donde venimos, ¿no? El ser humano es de donde viene. De los recursos naturales sabemos que no son infinitos, sino son finitos, ¿no? Entonces, el cual nuestra tarea es, no tenemos superpoderes, pero sí tenemos un super compromiso y un gran corazón en el cual día con día nos esforzamos a ser mejores personas, y eso se consigue a través de este hermoso lugar que te da paz, te da tranquilidad, y la satisfacción más grande que tenemos pues es que podemos vivir de una manera digna, de una manera tranquila y sobre todo pues cerca de nuestras familias. Eso es lo más importante. Nosotros no tenemos lo que es el tráfico, malos olores, estamos relativamente cerca de nuestro hogar, a media hora, a 20 minutos, quizá algunos compañeros. Tenemos un medio de transporte, un seguro digno, un salario que nos permite pues abarcar todas nuestras necesidades, educación, vestimenta, alimentos. Pero a la juventud el mensaje más importante es que nunca olviden que el ser humano, la especie humana, pues coexiste y vive y existe gracias a lugares como este. Ese es el mensaje que yo les puedo dar, y efectivamente pues también tendríamos que tener una educación ambiental más amplia desde las aulas, en nuestros hogares, y pues que también las instituciones, la academia, el mismo gobierno, otros núcleos agrarios, tenemos que ir en el mismo vértice, que es la educación ambiental, el conservar, el preservar y el restaurar estos hermosos lugares. El pasado 2024, el parque cumplió 26 años. A través de él y otras iniciativas, el ejido emplea alrededor de 200 trabajadores locales, entre habitantes del pueblo, ejidatarios e hijos de ejidatarios. Sus beneficios para detener en grado importante el avance de la urbanización desordenada, para la conservación del monte y del entorno, son de gran valía para toda la sociedad.
¿Qué sientes cuando ves la cuestión del monte ahí limitando al gigante de la ciudad? Porque bueno, así se ve, ¿no? Como si limitara el avance. Bueno, pues esa es una pregunta muy buena y hay sentimientos encontrados. El parque hace 26 años, cuando se crea con dos finalidades. Una, como lo comentaba mi comisario, el señor Juan Ortiz, era la creación de fuentes de empleo y dos, de detener la mancha urbana. Y como les comenté hace rato, no somos superhéroes, pero siempre nuestros ancestros, nuestros abuelos, se dieron a la tarea de conservar y tener esa visión de crear un parque para que no nos invadieran. Y a pesar de que estamos en la gran urbe que es la Ciudad de México, podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos, que creo que lo hemos logrado, el detener o contener la mancha urbana. Todo lo que ha sido elegido San Nicolás Totolapan en sus dos dotaciones, pues ha sido mínima la pérdida de territorio. Sí hemos perdido, sí, eso es obvio también, porque también existe la necesidad de vivienda, pero también recordemos algo importante, y vuelvo a repetirlo, la flora y fauna ya estaba aquí antes de que llegáramos a invadirla. Eso es fundamental para nosotros. Lo que hemos observado en este caso no necesariamente se trata de una confrontación entre pueblo y ejido versus ciudad. El caso nos demuestra más bien la vinculación entre estos. Si bien previo al inicio del proyecto habían existido momentos no menores y no pocos de tensiones, ya durante su desarrollo hemos observado, por ejemplo, en las historias de vida de quienes han participado en él, siendo ejidatarios o habitantes del pueblo o colaboradores, que han llegado con importantes experiencias urbanas. Muchos de ellos jubilados o se retiraron de algún trabajo o tomaron alguna pausa en los mismos para venir a colaborar en algún aspecto relacionado con el ejido. Justo ahora, por ejemplo, hay algunos estudiantes de licenciatura o de posgrado que vienen a hacer algún tipo de labor al parque o algún asunto del ejido. Es así, como ellos mismos lo comentan, que tienen al lado al mercado más grande del país, la Ciudad de México, al cual le ofertan diversas actividades de recreación y de turismo, con lo cual se benefician a la ciudad y nos benefician a todos. El uso de imágenes, fragmentos de video, de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de derechos de autor es usado exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación será perseguido y sancionado por la o el respectivo titular de los derechos de autor.